están, chicos? Te saluda tu profesor Gustavo Salazar y hoy vamos a continuar con otro video en el curso de física. Y el tema de hoy es cinemática. La cinemática lo vamos a estudiar en 4 videos, creo, ¿sí? 4. ¿Ya? Y vamos a empezar mencionando las características y todas las variables que vamos a ver en este temita conocido como cinemática antes de entrar a ver cada uno de los movimientos por detalle. ¿Ya? Así que primero vamos a mencionar que la cinemática estudia el movimiento de un cuerpo sin importar la razón de su origen. ¿Eso qué significa? Esto significa que nosotros vamos a estudiar el comportamiento y las características que va a tener un cuerpo al desplazarse, al moverse de un punto a otro, pero no nos va a importar la razón, causa, motivo, circunstancia por las cuales se mueven. Preguntas como ¿por qué se mueve? ¿Qué ha causado el movimiento? ¿Qué no podría causar el movimiento? Son cosas que vamos a estudiar y vamos a responder en el curso de dinámica. Pero aquí nosotros vamos a estudiar las características que tiene el movimiento sin importarnos, como ya mencioné, por qué se mueve. Simplemente qué características tiene cuando se mueve. Eso nos va a importar ahora. Para eso vamos a necesitar 2 pequeñas observaciones. La primera, que el cuerpo se asume como una partícula puntual. ¿Qué rayos significa eso? Significa que las dimensiones del cuerpo, porque un cuerpo en la realidad pues tiene largo, tiene ancho, tiene profundidad, tiene dimensiones que puede ser geométrica o puede ser amorfa. Entonces esas características del cuerpo a nosotros no nos va a importar. Por eso que lo vamos a aproximar a la de una partícula para que su tamaño no interfiera en las mediciones que vamos a hacer. La segunda observación es que nosotros necesitamos un sistema de referencia y el sistema de referencia se le va a llamar inercial. ¿Por qué? Porque un sistema de referencia inercial es aquel cuyo observador, porque ahorita vamos a aclarar qué cosa es eso, no presenta velocidad. ¿Ya? Hay sistemas de referencia donde el observador presenta velocidad y presenta aceleración, pero el sistema de referencia que nosotros vamos a manejar es aquel cuyo observador no presenta velocidad. Y a todo esto, ¿qué es eso de observador? Lo que sucede es que cuando se estudia el movimiento de un cuerpo, nosotros necesitamos saber el respecto a qué estamos midiendo o estamos estableciendo las características de dicho movimiento. Dicho de otra manera, el movimiento depende de quién lo observe. Sí. El observador es el que va a definir hacia dónde se mueve, con qué velocidad se mueve, si tiene aceleración, qué trayectoria va a tener, cuánto tiempo va a demorar. Toda esa información que vamos a aprender a calcular y vamos a definirlas, pues lo hace un observador, una persona que esté checando el movimiento. Y diferentes observadores pues darían diferentes características y diferentes datos. Es por eso que el movimiento de un cuerpo no es absoluto. El movimiento de un cuerpo es referencial. ¿Qué significa eso? Que depende de quién lo observe. Dicho de otra manera, el movimiento es relativo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que nosotros vayamos a decir que nos estamos moviendo, siempre lo hacemos respecto de algo o respecto de alguien. ¿Ya? No podemos decirlo así a secas. Entonces nosotros vamos a necesitar un sistema de referencia inercial. ¿Estamos de acuerdo? Depende de quién lo observe. Para eso vamos a utilizar el plano cartesiano que hemos aprendido en los temas de análisis vectorial. Si no, checa los otros videos para que te pongas al día. Y en este plano cartesiano, donde sabemos que existen 4 direcciones básicas, derecha, izquierda, arriba, abajo, con los vectores unitarios rectangulares, más y menos y, más j y menos j, pues aquí en el origen de coordenadas se va a encontrar el observador, la persona que va a comenzar a medir y a calificar y a cualificar las características del movimiento. Este observador no debe de tener velocidad, y debe de tener un cronómetro, obviamente, para que empiece a también medir cuánto demora en moverse o en cambiar de velocidad, en fin, sean las características que vayamos a aprender acá. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es súper importante para que nosotros podamos empezar a detallar el movimiento del cuerpo. Ahora sí, vamos a ver qué características tiene dicho movimiento y qué es lo que vamos a medir y vamos a profundizar dependiendo del tipo de movimiento que vayamos a estudiar. Así que vamos con esas características. Y bien, chicos,
Ahora sí, vamos a empezar a definir las características del movimiento. Y vamos a empezar con el primero de ellos, que es la posición. La posición, que como puedes observar es una magnitud vectorial, se va a representar con la letra R minúscula. ¿Y qué cosa es la posición? Pues la posición nos indica la ubicación del móvil en el plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano. Recuerda que ya hemos mencionado esto. Ya tenemos las 4 direcciones y acá tenemos un móvil que se está moviendo desde un punto A hacia un punto B. El punto A se le va a llamar punto de partida. Y al punto B se le va a llamar punto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Todo móvil siempre va a tener un punto de partida y un punto de llegada. Para que el móvil vaya del punto de partida A hacia el punto de partida B, tiene que pasar por otra serie de puntos. Todos estos puntos por donde pasa el móvil genera algo llamado trayectoria. Esta línea que tenemos aquí es la famosa trayectoria. Y la trayectoria, como ya lo acabo de mencionar, es la línea que une todos los puntos por donde el móvil tiene que pasar para que vaya desde su punto de partida hacia su punto de llegada. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien. Como estamos trabajando en el plano cartesiano, los puntos de partida y de llegada y cualquier otros puntos que hay en la trayectoria se puede expresar en pares ordenados. Entonces, vamos a poner que el punto de partida A tenga componentes menos 6,2 y que el punto de llegada B tenga componentes 4,7. ¿Estamos de acuerdo? Estos datos te los va a brindar obviamente el problema, no te preocupes, solo hay que aprender a interpretar. Entonces, muchachos, si queremos definir la posición del móvil, nosotros tenemos que trazar un vectorcito. Sí. Un vector que vaya obviamente desde el origen de coordenadas, porque ahí está ¿quién? El observador. Y voy a expresarlo mediante una flecha. Sí, una flechita. Porque recuerda que la posición es una magnitud vectorial. Ahí está. Entonces, esta flechita de aquí lo vamos a denotar con la letra R. R sub A. Posición del móvil en el punto A. Y esa posición, pues muchachos, nosotros la podemos expresar obviamente en Y en J. Porque recuerda que cuando estábamos en el plano cartesiano, un vector se podía expresar en Y en J restando el punto de la cabecita menos el punto de la colita. Pero el punto de la colita es el origen de coordenada y ese es el punto 0,0. Así que si yo resto A menos 0,0 me va a seguir dando el punto A. Ya sabes que la primera componente le corresponde a X y la segunda Y. La primera componente es a X y la segunda Y. Así que automáticamente la posición de A será menos 6Y más 2J. ¿Qué unidades vamos a trabajar aquí? La posición se va a medir en metros. ¿Te acuerdas? En el primer temita, análisis dimensional, las unidades de metros son las unidades en el Sistema Internacional para cualquier longitud. Pues la posición se mide en unidades de longitud y por eso se usan los metros. ¿Y qué pasaría si yo quisiera ubicar la posición del móvil en el punto B? Pues entonces yo agarro desde el origen de coordenadas, trazo otra flechita y aquí se va a encontrar la posición del móvil en el punto B. O sea que tenemos la posición B. La posición de partida A, la posición de llegada B. Y de nuevo, ¿no? Esa posición se va a calcular restando el punto de la cabeza menos el punto de la cola, pero la cual es el origen de coordenadas, otra vez 0,0, B menos 0,0, me queda B, y esto sería 4i más 7j. ¿Qué unidades? Metros de nuevo. Porque recuerda que la posición se mide en metros. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, aquí tenemos, señores, al vector posición.
¿Estamos de acuerdo? Mira cómo se dibuja, mira desde dónde empieza, hacia dónde apunta y cómo se puede expresar en Y y en J gracias a los conocimientos de análisis vectorial que ya hemos estudiado. Y si no lo has hecho, pues ¿qué espera? Revisa los vídeos de atrás para que puedas tener una mayor información y no se te pierda en este temita. Ahora vamos con la segunda magnitud que vamos a estudiar y esa es el desplazamiento. Así que vamos a ponerla por acá con la magia del internet, ya tú sabes. Listo, muy bien. ¿Qué dice el desplazamiento? Pues indica el cambio de posición de un móvil entre dos puntos. Cada vez que un móvil vaya de un punto a otro, de una posición de partida a otra posición de llegada, entonces se puede medir ese cambio de posición con otra magnitud vectorial, llamado desplazamiento. Y el desplazamiento es muy sencillo, porque el desplazamiento simplemente es una flecha que va a indicar desde dónde parte y hacia dónde llega. Ese es, muchachos, el vector desplazamiento. Ese es un vector que me indica desde dónde parte y hacia dónde llega. Nada más, es una flecha que une dos puntos, el punto de partida y el punto de llegada. Es una flecha que simplemente nos indica hacia dónde va a llegar, pero no nos dice cómo se está moviendo. Porque recuerda que la línea que une todos los puntos por donde el móvil pasa y nos da más detalle del movimiento es la trayectoria. Que en breve vamos a ponerlo. No es porque dude de tu capacidad de retención, sino que es mejor escribirlo y tenerlo anotadito. Pero el desplazamiento es una flecha que une dos puntos. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Y se acabó. Esa es la flecha. ¿Cómo se ha movido el móvil? Eso no me dice el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay que tener bien en claro esa gran diferencia. Este desplazamiento se puede calcular restando la posición de llegada menos la posición de partida. Entonces, como todo buen vector que se encuentra en el plano cartesiano, ya tú sabes que se va a restar cabeza menos cola. Pero la cabeza es justo la posición de llegada y la cola es justo la posición de partida. Es por eso que se resta posición de llegada menos posición de partida. Y vamos a calcularlo con el ejemplo que tenemos aquí. Y este desplazamiento va a ser igual a ¿qué? Recuerda que estamos restando. Restando llegada, que es B, menos partida, que es A. Y si nosotros restamos B menos A, entonces va a ser 4i menos 6i. Y eso me va a dar más 10i. Y 7j menos 2j. Eso me va a dar más 5j. ¿Qué unidades va a tener el desplazamiento? Pues las mismas unidades que va a tener la posición, porque recuerda lo que aprendimos en análisis dimensional. Si esto que es longitud le resto otra longitud, ¿qué me va a dar? Otra longitud. Así que las unidades van a ser también los metros. ¿Estamos de acuerdo? Así que chicos, aquí nosotros ya estamos teniendo dos vectores. El vector posición, que es una flecha que parte del origen de coordenadas y nos apunta hacia la ubicación del móvil, y al vector desplazamiento, que es otro vector que empieza en la posición de partida y termina en la posición de llegada. Es una línea, es una flecha que nos indica dónde inicia, dónde acaba y simplemente lo unimos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora bien, lo siguiente que vamos a mencionar son dos cosas que se parecen. Distancia y distancia recorrida, que no es lo mismo. Así que vamos a seguir mencionando las características del movimiento para que no te pierdas en ningún detalle. Presta mucha atención y si en algo se te ha pasado, recuerda que puedes retroceder el video y escucharlo las veces que sea hasta que puedas comprenderlo perfectamente. Esa es la maravillosa magia del internet. Así que vamos con las siguientes magnitudes, distancia y distancia recorrida. Y sí, también aclaremos de una vez la trayectoria. Y bien chicos, con esto de acá vamos a enriquecer lo que estábamos mencionando. Recuerda que aquí tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos a un móvil que va desde un punto A hacia un punto B. Ya hemos definido que la trayectoria es la línea que une todos los puntos por donde ha pasado el móvil. La trayectoria sería, obviamente, esta línea de acá. Esa es la trayectoria. Y ya lo estamos definiendo. Línea que une todos los puntos por donde ha pasado el móvil. Pero la distancia es el módulo del desplazamiento. ¿Por qué? Porque la distancia es un término geométrico. La distancia es la medida de la línea recta que une dos puntos. ¿Y te acuerdas qué cosa unía dos puntos? Sí,
en desplazamiento. Así que si yo agarro y uno el punto A con el punto B, lo único que yo estoy trazando aquí es la distancia. Pero no hay que confundirlo con el espacio recorrido o también llamada distancia recorrida, ya que el espacio recorrido es la medida, es el valor de la trayectoria. La trayectoria es la línea de azul y la línea de azul sería el espacio recorrido. Dicho de otra manera, el espacio recorrido es todo lo que camina el móvil y la distancia es lo que separa, la línea que separa el punto de partida con el punto de llegada. Recuerda, la distancia es una línea recta que une el punto de partida con el punto de llegada. Estos dos puntos de acá son obviamente lo que acabo de mencionar. Y el espacio recorrido es todo lo que camina el móvil para ir desde el punto de partida hacia el punto de llegada. Que obviamente no es obligatorio que viaje en línea recta. Puede tener varios recorridos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Acá hay una pequeña observación. En todo movimiento se cumple que el espacio recorrido siempre es mayor o mínimo igual al módulo del desplazamiento. Siempre que un móvil vaya de un punto a otro, todo el espacio que ha caminado, todo el espacio recorrido, todo lo que camina, toda la trayectoria, va a tener una medida mayor o mínimo igual al módulo de la línea que une esos dos puntos, que se llama distancia. Y la flecha es desplazamiento. La medida de la flecha, el tamaño de la flecha se llama distancia. Obviamente la distancia también se va a medir en metros, también se mide en metros y el espacio recorrido obviamente también se va a medir en metros. Posición, desplazamiento, distancia y espacio recorrido se miden en metros. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos en el sistema internacional. Así que chicos, acuérdense, el espacio recorrido, una vez más, es la línea que une todos los puntos y es todo lo que camina el móvil. Mientras que la distancia es el módulo del desplazamiento. La distancia es la línea que une el punto de partida con el punto de llegada. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? Entonces, esto de acá hay que tenerlo muy en claro. Posición, desplazamiento, distancia y espacio recorrido. Bueno, 4 cosas que hay que entender y no confundirlas. Dependiendo del tipo de movimiento, algunos de ellos se van a poder igualar, pero yo te los voy a aclarar conforme estudiemos cada movimiento en particular. ¿Estamos de acuerdo? Pero por ahora estamos mencionando las características generales para que no te vayas a confundir cuando te pregunten en verdadero o falso. En todo movimiento, el espacio recorrido es igual al módulo del desplazamiento. No, falso. En todo movimiento no es igual, solo en algunos tipos de movimiento. Lo que sí en general se cumple es que el espacio es mayor al módulo del desplazamiento. Igual en algunos casos muy particulares, pero en general el espacio siempre es mayor a la distancia. ¿Sí? El espacio recorrido siempre va a ser más grande al módulo del desplazamiento. En general, en algunos casos, como he repetido, particulares, pues pueden tener el mismo valor. Así que chicos, ahora vamos a hablar acerca de la velocidad y la aceleración. Así que, véngase. Y bien chicos, ahora vamos a hablar acerca de la velocidad. Y la velocidad es una magnitud vectorial que nos indica qué tan rápido se mueve un cuerpo y hacia dónde. Significa que la velocidad es una magnitud vectorial que nos indica módulo y dirección. Al módulo se le ha dado un nombre y se le llama rapidez. La dirección ya sabes que se puede expresar en Y y en J, no hay ningún problema. Pero las unidades con las que se va a trabajar son los metros por segundo. Pero existen algunos casos en los cuales las unidades de la velocidad te los van a dar en kilómetros por hora. Cuando a ti te den las unidades en kilómetros por hora, lo único que tienes que hacer es multiplicar al número, a la cantidad que te den, por 5/18 y el nuevo resultado va a estar expresado en metros por segundo. Así que acuérdate, si te dan kilómetros por hora, solo multiplica por 5/18 para que aparezcan los metros por segundo. Nosotros vamos a definir a la velocidad de dos tipos, como velocidad media y velocidad instantánea. Primero vamos a hablar acerca de la velocidad media. Esta velocidad media, mira que depende del cambio de posición y del intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo que va a demorar el móvil cuando cambie de posición. O sea, vaya de un punto de partida A hacia un punto de llegada B.
Acá tenemos, recuerda, nuestro punto de partida. Y aquí tenemos nuestro punto de llegada. Entonces, la velocidad media mide el cambio de posición. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese cambio de posición? Se llamaba desplazamiento. Entonces, yo puedo unir mediante una flecha aquí a mi vector desplazamiento. Ahí está. Ahí está el vector desplazamiento. Mide entonces el cambio de posición que se llama desplazamiento respecto a un intervalo de tiempo, porque el móvil, para que se vaya desde el punto A hacia el punto B, tiene que demorar una cierta cantidad de tiempo. No sabemos cuánto, eso te lo va a indicar el problema. Entonces, si yo divido el desplazamiento entre el tiempo que demora, obtengo a la velocidad media. Y mira lo que dice aquí, que la dirección de la velocidad media y la dirección del desplazamiento son iguales. O sea que tienen el mismo vector unitario. Eso significa que si yo quiero dibujar a la velocidad media, solo bastará con dibujar una flecha en la misma dirección que el desplazamiento. Y ahí nosotros, muchachos, tenemos a la velocidad media. Súper fácil de dibujar, de calcular también, porque la velocidad media es desplazamiento, que ya sabes que se expresa en Y y en J, se resta punto de partida, se resta punto de llegada menos punto de partida, y solamente lo dividimos entre el intervalo de tiempo, que va a ser 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, en fin, la cantidad que te expresan. ¿Qué unidades va a tener? Obviamente las unidades van a tener que ser metros por segundo. Y si por ahí te dan kilómetros por hora, pues ya tú sabes, se multiplica por 5/18 para poder tenerlo de nuevo en metros por segundo. Y aquí tenemos, muchachos, a la velocidad media, pero esto tiene una pequeña observación que vamos a tener que aclararlo para que no haya confusiones, ¿ya? Y el término es rapidez media. Así que ven, acompáñame. Vamos a ver qué cosa es rapidez media. Que no es el módulo de la velocidad media. Así que vamos a notar esta diferencia. Y bien, chicos, aquí tenemos obviamente la observación que había mencionado. Rapidez media, ten cuidado, no es igual que el módulo de la velocidad media, ya que el módulo de la velocidad media sería módulo del desplazamiento entre intervalo de tiempo, porque el intervalo de tiempo no es un vector y él no tiene módulo, pues. ¿Ya? Y la rapidez media es espacio recorrido entre intervalo de tiempo. Y nosotros ya habíamos mencionado, si no retrocede el video por favor, habíamos mencionado que el espacio y el módulo de desplazamiento no siempre son iguales. Por lo general, ¿quién de los dos es más grande? Efectivamente, el espacio recorrido es el más grande en general. ¿Ya? Es por eso que ten mucho cuidado. Cuidado. No es lo mismo, no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y para poder entender mucho mejor esto, vamos con un ejemplito, porque con un ejemplito todo se entiende mejor. Así que un ejemplito bonito, por favor, vamos a ponerlo así. Ahí está, muchachos, muy bien. Ahora sí, vamos a poder explicar esto con mucho más detalle en este ejemplo de aquí. Tenemos un móvil que se mueve desde el punto A hacia el punto B. ¿Y cómo sabe que se mueve de A a B? ¿Por qué no se mueve de B a A? Porque me están dando que el tiempo es desde A hacia B, pues. ¿Y dura cuánto? 3 segundos. Muy bien, vamos a calcular el módulo de la velocidad media y la rapidez media. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer aquí, muchachos, es calcular a las posiciones. Recuerda que aquí está el origen de coordenadas y mira, tenemos una circunferencia de radio 6. Así que es bastante obvio que la primera posición, que es la posición de A, se va a encontrar ahí. ¿Estamos? Y tenemos entonces que la posición del móvil A sería ¿cuánto? Mira, está apuntando hacia arriba y vale 6. Así que sería más 6J metros. Y ahora vamos a colocar la posición de B. Y la posición de B sería desde el origen de coordenadas una flecha que apunta a B. Ahí está, la posición de B. Y eso sería también 6 metros, pero apuntando hacia abajo, o sea, menos 6J metros. Ahora calculemos el desplazamiento.
Porque el desplazamiento recuerda que es el cambio de posición. Y el cambio de posición es restar posición de llegada menos posición de partida. Así que será menos 6j menos más 6j. ¿Y eso cuánto me da? Más por menos, menos 6, menos 12j. ¿Qué unidades? Metros. Y ahora sí, ya estamos listos para calcular el módulo de la velocidad media. ¿Por qué? Porque el módulo de la velocidad media es el módulo del desplazamiento y el módulo de menos 12j es simplemente 12 entre el intervalo de tiempo que vale 3. Y el intervalo de tiempo que vale 3 me va a salir 4 metros por segundo. En cambio, la rapidez media es espacio entre tiempo. Pero el espacio recorrido era todo lo que caminó el móvil. Y todo lo que caminó el móvil para ir desde A hacia B es esto de aquí. Aquí tenemos al espacio recorrido, que si te das cuenta es la mitad de la longitud de una circunferencia. Así que esto va a ser la mitad de la longitud de una circunferencia. ¿Y te acuerdas cómo calcular la longitud de una circunferencia? Eso es un poco de matemática, ¿no? Eso es 2pi por el radio. Y eso lo divido entre 2. ¿Qué se va? Se va el 2. Y el espacio recorrido simplemente me quedó pi por r, r que vale 6 metros. O sea, 6pi metros. Entonces yo voy a poner por acá 6pi sobre el intervalo de tiempo que obviamente vale 3. ¿Y cuánto mencionó aquí? 2pi metros por segundo. Pero ¿cuánto vale pi? Recuerda que pi vale 3,14 aproximadamente. Así que 3,14 por 2 me saldría 6,28 metros por segundo aproximadamente, ¿no? Vamos a ponerle igual, vamos a ponerle aproximadamente. Entonces, muchachos, es obvio que la rapidez media es más grande que el módulo del desplazamiento. Que el módulo de la velocidad media. ¿Por qué? Porque el espacio recorrido es más grande al módulo del desplazamiento, tal y como lo habíamos visto en las definiciones. Así que muchachos, espero que con el ejemplo haya quedado súper claro la diferencia entre módulo del desplazamiento y rapidez media. Así que no te estafen, que no te mientan. Lee bien la pregunta porque son diferentes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así que ahora sigamos con la siguiente velocidad, que es la velocidad instantánea. Vamos. Y bien, chicos, la otra velocidad que nosotros debemos de mencionar y aprender es la velocidad instantánea. Esta velocidad, a diferencia de la velocidad media, se va a poder calcular con una fórmula o con una ecuación, pero esta fórmula y esta ecuación va a depender del tipo de movimiento en el cual nosotros estudiamos. Y nosotros vamos a estudiar pues diferentes tipos de movimientos, los cuales son el MRU, el MRV, el movimiento vertical de caída libre, el movimiento parabólico de caída libre, el movimiento circunferencial uniforme y el movimiento circunferencial uniformemente variado. Esos 6 movimientos nosotros los vamos a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno de estos movimientos pues va a tener una fórmula o una ecuación que nos permita calcular la velocidad para cualquier instante de tiempo. Como su nombre lo dice, instantánea. En el tiempo 2 segundos, en el tiempo 6 segundos, en el tiempo 9 segundos. No en un intervalo de tiempo, porque eso es para velocidad media. De 3 a 6 segundos, de 5 a 7 segundos. Ha ocurrido un intervalo de tiempo de 2 segundos. Con ese intervalo de tiempo yo puedo calcular velocidad media, pero exactamente en el tiempo 5 segundos y exactamente en el tiempo 7 segundos, yo puedo calcular otras 2 velocidades totalmente diferentes, llamadas velocidades instantáneas, ¿ya? Pero como te repito, eso va a depender mucho del tipo de movimiento porque ahí vamos a ver fórmulas y ecuaciones específicas para calcular esta velocidad, ¿ya? Por el momento, lo único que nos importa saber es cómo se dibuja. Y acá dice que la velocidad instantánea se dibuja en un punto, no en dos, como la velocidad media, que depende del desplazamiento, sino en un punto tangente a la trayectoria. Entonces, si yo tengo mi trayectoria por acá y tengo el móvil en el punto A, en el punto B y en el punto C, lo único que yo puedo hacer es dibujar la velocidad instantánea tangente a ese punto. Así que acá tengo a la velocidad instantánea en el punto A. Por acá también.
tangente a la trayectoria. Y por acá tengo la velocidad instantánea en el punto B. ¿Y por qué no aquí también en el punto C? Tangente a la trayectoria, y acá tengo la velocidad instantánea en el punto C. Y así puedo dibujar cualquier velocidad instantánea en cualquier punto. Simplemente dibujo una tangente en ese punto a la trayectoria. Así que por el momento solamente vamos a aprender a dibujar velocidades instantáneas. A menos que nos especifiquen cuánto es su módulo, ¿verdad? Ahí sí. Pero recuerda que las velocidades instantáneas solo se van a calcular con ecuaciones y fórmulas, y eso va a depender del tipo de movimiento que vamos a estudiar cada uno con detalle. Así que no te preocupes. Aquí no hay nada que calcular por el momento, solamente dibujar. Así que nos falta una última magnitud para poder terminar con esta parte de cinemática 1. ¿Y cuál es esa magnitud? La aceleración. Así que vamos a mencionarla y vamos a poner por aquí lo que necesitamos saber acerca de la aceleración, y lo vamos a hacer con la magia de internet. Ya tú sabes, así. Muy bien, entonces, tal y como podemos observar aquí, la aceleración es otra magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad respecto del tiempo. ¿Eso qué significa? Que si la velocidad cambia, nosotros, ya sea en módulo o en dirección, nosotros podemos medir ese cambio respecto del tiempo, porque para que cambie tiene que pasar una cierta cantidad de tiempo, y ese cambio respecto del tiempo se llama aceleración. Entonces la aceleración es una consecuencia, no es una causa, es una consecuencia. ¿Por qué podemos medir aceleración? Porque la velocidad cambia. No es al revés, la aceleración no provoca que la velocidad cambie. Al contrario, la velocidad cambia y eso provoca que podamos medir el cambio y se llama aceleración. Oiga, entonces, ¿por qué la velocidad cambia? Si la aceleración no es la causante, la aceleración es una consecuencia de que la velocidad cambie. Entonces, ¿qué cosa ha causado que la velocidad cambie? Pues eso lo vamos a aprender en dinámica. Ahí vamos a aprender por qué un cuerpo cambia de velocidad. Por ahora ya te dije, no nos importa el por qué, solo nos interesa lo que ocurre. Y si la velocidad cambia, lo que ocurre es que aparezca la aceleración que podemos medir. Y si la velocidad no cambia, pues la aceleración sería cero, ya que la medición de algo que no cambia es cero, ¿no? Obviamente. Sus unidades son los metros por segundo al cuadrado. Aquí no vamos a tener kilómetros por hora cuadradas. Y pues muchachos, al módulo de la aceleración no le han dado un nombre. Así que simplemente le vamos a llamar módulo de la aceleración si fuera necesario. Aquí también vamos a tener las dos aceleraciones, igual que en la velocidad. Aceleración media y aceleración instantánea. Vamos a empezar con la aceleración media, que se calcula con una fórmula muy semejante a la de la velocidad media. Y es que la aceleración media es el cambio de velocidad respecto a un intervalo de tiempo. Este cambio de velocidad se resta la velocidad de llegada menos la velocidad de partida. Igual que en posición, el desplazamiento es la posición de llegada menos la posición de partida. Aquí el cambio de velocidad, pues que tampoco le han puesto nombre, ¿no? Porque al cambio de posición sí le pusieron nombre, se llama desplazamiento. Pero aquí al cambio de velocidad no le han puesto, lo han discriminado toda ella, ¿ya? Pero recuerda, cambio de velocidad, velocidad de llegada menos velocidad de partida. Mejor lo escribo, ¿ya? Vamos a poner por acá velocidad de llegada menos velocidad de partida. Ya está, sobre el intervalo de tiempo. ¿Estamos? Mejor, ¿ya? Por si acaso, no vaya a ser ahí que te olvides, y la canción. Y bien muchachos, al igual que la velocidad media, en la aceleración media también va a tener la misma dirección que el cambio de velocidad. O sea que tienen el mismo vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner un ejemplito de cómo calcular esta aceleración media y también vamos a explicar la aceleración instantánea, y con eso terminaríamos nuestro primer episodio de cinemática, parte 1. Así que vamos con la última parte. Y bien chicos, vamos con este ejemplito. Nos dice hallar la aceleración media si en el punto A la velocidad vale 4i menos 7j metros por segundo y en el punto B la velocidad vale 14i menos 2j metros por segundo, y el tiempo que le toma ir desde A hacia B es de 5 segundos. Entonces el movimiento es desde A hacia B. O sea que el punto A es el punto de partida y el punto B es el punto de llegada.
Entonces recuerda, la aceleración media, ¿a qué va a ser igual? Al cambio de velocidad respecto del intervalo de tiempo. Pero también debemos de recordar que ese cambio de velocidad se calcula restando la velocidad de llegada menos la velocidad de partida. Entonces vamos a restar 14i menos 2j menos la velocidad de partida, que es 4i, menos 7j. Ponemos esto por aquí. Y lo dividimos entre el intervalo de tiempo, que ya me dice que es 5 segundos. Así que mira, vamos a poner por acá. Aceleración media, ¿qué va a ser igual? Recuerda que estamos restando 14i menos 4i, 10i. Menos 2j, menos por menos, más. Menos 2j más 7j sería más 5j. Y todo eso sobre 5. Es obvio lo que vamos a hacer. Quinta. ¿Cuánto me quedó entonces mi aceleración media? Me quedó 2i más j metros por segundo al cuadrado. Y ahí está, muchachos. Así es como se calcularía a la aceleración media si te dan obviamente la información que se requiere para reemplazar en la fórmula. Oiga, y si me piden el módulo de la aceleración media, ya pues, ¿cómo le sacabas el módulo a algo que estaba expresado en I en J? El teorema de Pitágoras. Así que ya, si gusta, lo calculas tú. Así que vamos ahora con la última aceleración para terminar con este vídeo, el cual es la aceleración instantánea. Y lo vamos a poner con la magia del internet. Así. Listo, muy bien. No te asustes, por favor. Vamos a verlo con calma. Primero, la aceleración instantánea se calcula al igual que la velocidad instantánea, con fórmula o con ecuación que va a depender del tipo de movimiento. A eso no nos importa por el momento. Lo de abajo sí nos importa. Para dibujar a la aceleración instantánea, si es que preguntan, ¿no?, en el examen de admisión, dibujen la siguiente trayectoria de la aceleración instantánea. Pues va a requerir de dos aceleraciones. La aceleración tangencial, AT, que mide el cambio de la rapidez, o sea, que mide el cambio del módulo de la velocidad, se dibuja tangente a la trayectoria. Y de la aceleración centrípeta, ACP, que mide el cambio de la dirección de la velocidad. Yo te había dicho que la aceleración era una consecuencia de que la velocidad cambie. Pues recuerda que la velocidad tiene dos cosas muy importantes, como buena magnitud vectorial que es, módulo y dirección. Si la velocidad cambia de módulo, la aceleración que puede medir eso se llama tangencial. Y si la velocidad cambia de dirección, pues la aceleración que mide ese cambio se llama centrípeta. Entonces, si la velocidad cambia de módulo y cambia de dirección, entonces tienen las dos aceleraciones. Estas dos aceleraciones, tangencial y centrípeta, es lo que da como resultado a la famosa aceleración instantánea. Esta aceleración centrípeta pues se dibuja apuntando hacia el centro de una trayectoria circunferencial, aunque no siempre nos van a dar una trayectoria exactamente una circunferencia, nos pueden dar parte de ella o parte de una curva cualquiera. Entonces, ¿cómo se dibujaría la centrípeta si la curva no es una circunferencia, es una curva cualquiera, por ejemplo? Pues lo vamos a ver con un dibujito. Así que vamos a verlo, muchachos, para poder terminar con esta última parte. Venga. Y bien, chicos, para poder terminar con esta parte, vamos a ver cómo dibujar tanto la aceleración media como la aceleración instantánea. Aquí tenemos una trayectoria, un móvil se encuentra en la posición A y luego está en la posición B y vamos a dibujar la aceleración media. Para eso nosotros vamos a necesitar dibujar en cada punto, de nuevo. Y bien, chicos, ya, de nuevo. Y bien, muchachos, ahora vamos a aprender a dibujar tanto la aceleración media como la aceleración instantánea. Aquí tenemos un móvil que se va de la posición A la posición B y vamos a dibujar a la aceleración media. Para eso vamos a dibujar la velocidad de partida y la velocidad de llegada. La velocidad de partida será la velocidad que existe en el punto A y es una velocidad tangente porque se dibuja en un punto. Velocidad instantánea en el punto A. Y en B voy a dibujar la otra velocidad
que será la velocidad de llegada, velocidad instantánea en el punto B. Ahora lo que yo quiero hacer es calcular la dirección de la aceleración media. Para eso voy a necesitar recordar mi clase de diferencia vectorial. Si no te acuerdas, mira atrás a los vídeos para que te puedas recordar, te puedas enterar y puedas saber lo que voy a hacer a continuación con mucho más detalle. Para dibujar el vector diferencia, yo necesito a los dos vectores velocidad unidos por la cola. Entonces voy a poner el vector por aquí, que va a ser el vector velocidad de A, y voy a poner el vector velocidad de B por acá, unidos por la colita, ya que esa era la condición para que podamos dibujar el vector diferencia, tener dos vectores unidos por la cola, en este caso, dos vectores velocidad. Ahora lo que voy a hacer es simplemente unir cabecitas. Uno la cabeza de A con la cabeza de B. Pero como yo quiero el vector llegada menos partida, velocidad de B menos velocidad de A, entonces mi vector diferencia tiene que apuntar a la cabeza de B, porque esa es la forma correcta de restar. Y ahora que ya tengo el vector diferencia de velocidades en la misma dirección, yo lo que voy a hacer es dibujar a la aceleración media, porque recuerda que la aceleración media y el cambio de velocidad tienen la misma dirección, así como el vector velocidad media y el vector desplazamiento, cambio de posición, tenían la misma dirección. Aquí el vector cambio de velocidad y aceleración media también tendrán la misma dirección. ¿Y cómo dibujaría la aceleración instantánea? Bueno, recuerda que habíamos mencionado que se requiere de dos aceleraciones, de la tangencial y de la centrípeta. Ahí en ese punto lo que yo voy a hacer es dibujar a la velocidad tangencial, a la velocidad que tiene en dicho instante. Ahí está, velocidad instantánea. Ahora lo que yo necesito hacer es dibujar tanto a la aceleración tangencial como a la aceleración centrípeta. Y la aceleración tangencial se dibuja también tangente, paralelo a la velocidad instantánea. Ahí está la aceleración tangencial. Ahora, para dibujar a la aceleración centrípeta, bueno, apunta hacia el centro de una curva, pero yo no sé si esta curva es una circunferencia para ubicar su centro. Cuando no se tiene la seguridad de eso, lo que tú tienes que hacer es dibujar una pequeña circunferencia por debajo del móvil y hacia el centro o por el diámetro vas a dibujar ahora sí a la aceleración centrípeta. Ahí está. Y ahora recuerda que la aceleración instantánea es la suma de la tangencial con la centrípeta. Por lo tanto, voy a aplicar mi método del paralelogramo. Así que voy a trazar una paralela a la aceleración centrípeta y voy a trazar una paralela a la aceleración tangencial. Y ahora sí, la resultante sería justamente mi aceleración instantánea. Entonces recuerda que la aceleración instantánea es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Y si yo necesitara calcular el módulo de la aceleración instantánea, pues recuerda que ambas aceleraciones forman 90 grados. Por lo tanto, son componentes rectangulares. Así que el módulo de la aceleración instantánea se calculará aplicando Pitágoras, o sea, raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Y de esta manera, muchachos, es como podemos dibujar tanto a la aceleración instantánea como a la aceleración media y también cómo calcular su módulo si es que necesitáramos hacerlo. Ahora sí, chicos, eso ha sido toda la clase de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo, y lo más importante, pues hayas entendido. Conmigo será hasta la siguiente clase. Recuerda, no olvides darle like, suscribirte y compártelo. Visita mi página de Facebook para que puedas ver cómo resuelvo problemas y estar mucho más informado con respecto al curso de física. Bye.